En este video te voy a mostrar cómo descargar todas las imágenes que tiene la librería de medios de tu página web. Este video lo hago a colación de un suscriptor que me preguntó de cómo podía descargar todas sus imágenes que están en la galería de medios, porque una por una no lo puede hacer porque tiene una gran cantidad de imágenes. Entonces hacerlo una por una se le dificultaría por el tiempo que se le tomaría hacer ese proceso. Entonces existe un plugin el cual le va a permitir realizar esos pasos de una manera fácil y sencilla, sin complicaciones, muchachos. Así que en este video vamos a mostrar el paso a paso a seguir para poder conseguir descargar todas sus imágenes y exportarlas a otro página web si así lo decide. Así que en este caso estoy dentro de mi página de blog edwincepeda.net. En ella me voy a dirigir a lo que es el área de plugin porque necesito instalar un plugin para poder descargar todas las imágenes que vamos a ver a continuación. El plugin se llama Exportar Media Library. Vamos a pegarlo por aquí el nombre y vamos a buscarlo. Y es el que tenemos aquí. Si se dan cuenta, aquí tiene más de 40,000 instalaciones activas, pero aquí dice que la última actualización fue hace 2 años. Muchos pensarán que el plugin no daría algún inconveniente para poder descargar las imágenes y no es así, lo vamos a ver en estos momentos. También, por el tiempo que tiene que no reciba actualizaciones, dice que no es compatible con esta versión, pero no se preocupe, realmente es compatible y le voy a mostrar por qué realmente no es necesario hacer una actualización constantemente en este caso. Aquí nos habla un poco de lo que aquí nos muestra una pantalla que es la que vamos a ver a continuación de la configuración que debemos de hacer para poder descargar todas las imágenes. Así que vamos a instalarlo. Vamos a esperar a que termine el proceso de instalación. Ya ha terminado. Vamos a activarlo. Y esperamos. Y ya por aquí, déjame buscarlo. ¿Por dónde estará? ¿Dónde estará? Tengo una gran cantidad de plugins aquí instalados. Ok, aquí lo tenemos. Perfecto. Y ahora vamos a irnos a la librería. En mi caso, en esta librería de medios, yo tengo alrededor de 149 imágenes. Y si yo me pongo una por una, decirle descargar, me va a tomar un buen tiempo descargarla toda. Pues, cuando instalamos el plugin, nos va a crear esta pequeña opción que dice exportar. Le vamos a dar aquí y miren qué sencillo es. Aquí simplemente no tenemos que hacer absolutamente nada, muchachos. Simplemente le damos a descargar en formato zip. Ahí ya comienza a hacer el proceso de lo que es la descarga en lo que es nuestra carpeta de descarga, valga la redundancia, dentro de nuestra computadora. Dependiendo de la cantidad de imágenes que usted tenga, claramente va a ser la duración de la descarga y también de la velocidad de su internet. Muy bien, ahí se puede ver que lo ha descargado. El archivo pesa unos 91.8 megabytes de imágenes. Ahora simplemente lo que voy a hacer es que me voy a dirigir a lo que es el área de descarga dentro de mi PC. Vamos por aquí. Y por aquí tengo el archivo. Viene con el nombre, librería de medios de exportación, el año, la fecha que fue descargado el archivo. Si le doy a abrir, aquí me presenta una carpeta la cual vamos a exportar. La voy a exportar aquí mismo para que encontrarla mucho más fácil. Y si vuelvo, aquí tengo mi carpeta exportada. Y como pueden ver, aquí tengo todas mis imágenes que la acabamos de descargar. Como pueden darse cuenta por aquí, me dice que son 149 elementos. Cada una de las imágenes es un elemento. Y así, de fácil y sencillo, es como usted puede descargar todas sus imágenes que tenga en una página web. Esto mayormente lo recomiendo para aquellas personas que tienen un gran volumen de imágenes. Puede ser para lo que son tiendas, las imágenes de la
de los productos. Si tiene un blog de noticias, una revista magazine y quiere tener, vamos a suponer, un backup de solamente las imágenes, esta alternativa realmente le es de mucha ayuda. Así que, muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios. Siempre trato de responderle lo más rápido posible para poderlo ayudar en lo que se le presente. Otra cosa, si usted quiere hacer algunas preguntas que no la quiera dejar en los comentarios, les recomiendo que pertenezca a la comunidad de Telegram. En la descripción de este video está el link donde usted simplemente le da un clic y va a entrar automáticamente a esta comunidad. Ahora, si usted lo que anda buscando actualizaciones de plugin de pago y plantilla, les recomiendo que pertenezca al grupo VIP, que también en la descripción de este video pues, está el link donde lo va a llevar a la página para hacer lo que es en la entrada, el pago, porque es un único pago que usted va a hacer al año, muy económico por cierto para lo que se le ofrecen. Así que si están interesados, en la descripción de este video va a estar el link para que puedan adquirir la membresía para pertenecer a lo que es el grupo VIP. Así que nada, como siempre, agradecerle a toda aquella persona que se suscriben al canal. Muchísimas gracias por el apoyo y por el día de hoy. Me despido de todos ustedes, muchachos, y nos veremos mañana en un próximo video.